Buenos días, familia, Iglesia Bautista Ciudad de Dios. Es para nosotros un gusto que podamos participar de estos canales, de estos medios, en estos tiempos difíciles, donde tal vez algunos nos hemos desesperado estando en casa, pero sé que el Señor nos sostiene y nos guarda. Así que les invito a que vayamos a un pasaje de la Escritura para que oremos conforme a ese pasaje y el Señor sea guiando esta escuela dominical y sea enseñándonos por medio de su palabra, hablando a nuestro corazón, también confrontando si es necesario nuestra vida y mirando la necesidad que tenemos de depender absolutamente de Él. Así que le invito a que vayamos a Ezequiel 36, Ezequiel 36, del versículo 24 hasta el 26. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Conforme a este pasaje, entonces oremos. Amado Señor, gracias te damos por volvernos a reunir en torno a la persona, a la obra de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por volvernos a reunir en torno a tu santa y bendita voluntad, que es tu palabra. Y conforme a este pasaje que leímos, este pasaje hermoso, esta gran promesa, que la vemos escrita en tu palabra y que aún está escrita en tu corazón, te pedimos, Señor, que nos tomes, que tomes a tu pueblo, a tu iglesia, y que hoy nos permitas ver el cielo, Señor. Que hoy nos permitas ver a Cristo, que hoy nos permitas conocerle más. Toma, Señor, tómanos en tus manos, tómanos en tus alas y haznos entender hoy tu palabra. Guíanos, porque tu palabra es como una lámpara que alumbra nuestros pies y es guía nuestro camino. No lo son nuestras emociones, no es nuestra razón, no es nuestro intelecto, no es ni siquiera nuestro propio corazón el que nos guía, sino que es tu palabra. Así que ajusta nuestra mente a tu palabra. Ajusta la mente de tu pueblo a tu palabra. Pero también oramos, Señor, para aquellos que hoy se acercan a este medio a escuchar de ti, Señor, y no han sido regenerados, su corazón no ha sido cambiado, su corazón sigue siendo el de piedra, que todavía te aborrecen, que siguen viviendo vidas de pecado y que aún intentan salir pero no pueden. Hoy puedas tú tomarlos y llevarlos, Señor, y darle un vistazo de esa gloria que tenemos en Cristo Jesús, y puedas tú cambiar su corazón de piedra y poner uno de carne. Te pedimos entonces que, como dice nuestro texto, limpies nuestro corazón de idolatría, que hoy limpies nuestro corazón de error y podamos verte cara a cara, Señor, podamos conocerte cuando leemos tu palabra. Te pido, Señor, que me tomes, por favor, que me guardes en este tiempo, que no hable de mis intenciones, sino que hable de tu intención. Ayúdame, Espíritu Santo.
Te lo pido bajo los méritos y las obras de Cristo. Amén. Bien, como hemos estado estudiando, ya vamos por nuestra tercera parte del séptimo mandamiento. Como bien, tenemos que de nuevo ir a nuestros pasajes de estudio para grabarnos y memorizarnos dónde se encuentra este séptimo mandamiento. En el Antiguo Testamento, este séptimo mandamiento fue dado en el monte Sinaí y lo encontramos en Éxodo 20:14. Y Éxodo 20:14 nos dice, no cometerás adulterio. Pero paralelo a este pasaje, en el Nuevo Testamento también lo encontramos. Y lo encontramos en ese texto que hemos estado estudiando de manera profunda y que seguiremos estudiando de manera profunda. Lo encontramos en Mateo 5, 27 al 30. Mateo 5, 27 al 30. Yo le pido que allá en sus casas vayan a este texto y permanezcan allí mientras vamos dando nuestra escuela dominical. Así que Mateo 5, 27, 30 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hemos estado estudiando a través de este pasaje de Mateo 5, del 27 al 30, acerca del séptimo mandamiento, el cual es no cometerás adulterio. Y es hermoso este pasaje porque nos ha llevado a una profundidad de conocer al Señor, de conocer ese atributo del Señor, de su omnisciencia y aún de su paciencia para con los oyentes que estaban allí en el monte, en el sermón del monte. Y en medio de este pasaje hemos encontrado dos grandes doctrinas y las hemos enseñado. Y son dos grandes doctrinas y fundamentales para fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. Y esas dos grandes doctrinas son la columna vertebral. Hace parte de la columna vertebral de muchas de las doctrinas bíblicas que encontramos. Encontramos entonces dos de ellas. La primera es la doctrina del pecado, que lo vimos en nuestra primera parte de este séptimo mandamiento. Y hace 8 días vimos la segunda doctrina, la cual es la salvación solo por fe. Y lo vimos bajo la pregunta de ¿cómo somos libres del pecado? Y sin un entendimiento correcto de estas dos grandes doctrinas, no podríamos, escúcheme bien, no podríamos entrar a nuestro séptimo mandamiento que habla acerca de la pureza física. Y se preguntarán, bueno, ¿por qué yo no empecé hablando por el corazón de este pasaje, por la intención de este pasaje, que es la pureza física? Bueno, la razón es que si yo hubiese empezado por el corazón de este mandamiento, que es la pureza física, podríamos fácilmente usted y yo caer en el error que cayeron los fariseos y aún los discípulos que se encuentran allí en Mateo 5, 27, 30, de creer que la salvación se gana si yo me quito un ojo o una mano, así yo voy a evitar ir al infierno. Recuerde que esa es la tendencia del corazón del hombre, de quererse justificar delante de Dios por medio de sus propias obras. Así que al pensar en el séptimo mandamiento, se trata simplemente del acto de no cometer adulterio. Eso es lo que pensaban estos en el contexto. Decían, bueno, si en Éxodo 20:14 dice no cometerás adulterio, entonces simplemente dice eso, ese es el acto. Pero ellos estaban perdiendo de vista el espíritu de la ley, la intención de la ley. Ellos creían que simplemente por vivir una vida de santidad, entonces tenían ganado el cielo. Así que debemos entender que la doctrina tiene un orden
Y es esta la razón por la cual yo no empecé por el corazón de este mandamiento, que es la pureza física, sino que empecé dando un orden a la doctrina para poder llegar a tocar nuestro séptimo mandamiento. Recordemos que la doctrina tiene un orden. ¿Cuál es ese orden de la doctrina bíblica? Bueno, soy pecador, necesito ser cambiado y justificado por Cristo para que ahora camine en santidad, y no que mis obras de santidad me justifiquen delante de Dios. ¿Y por qué? Porque es la obra y la santidad de Cristo que me justifican delante del Padre. Por eso quien tenga problemas con esta verdad bíblica y se siente molesto por esta gran declaración, debe examinarse si tal vez sigue con el pensamiento farisaico que se presenta en Lucas 18, 9, 14. Si quiere vamos allí a ese pasaje, pero tenemos que no pierda de vista Mateo 5. Vamos entonces a Lucas 18, 9, 14. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En otras palabras, el fariseo se sentía muy justo por sus obras de santidad y no por las obras y la justicia de Cristo. Así que si usted se siente molesto cuando hacemos declaraciones contundentes, porque la palabra de Dios nos muestra la contundencia en cuanto a que somos pecadores, a que necesitamos ser regenerados, a que solo por medio de la fe es que somos justificados y solo Cristo nos puede justificar y solo sus obras y sus méritos nos hacen aceptos delante del Padre. Si usted se siente molesto por eso, usted se tiene que examinar si tal vez en usted todavía hay este pensamiento farisaico. Este hombre se sentía justo delante de Dios, eran por sus obras, y no se sentía justo por los méritos de Dios, por el favor de Dios, por la gracia de Dios. Así que el orden de la doctrina es, y yo le pido por favor, esto es importante, que la anótela, porque hoy, como veremos, por pequeños errores o por pequeños cambios de la verdad, y aún ya lo hemos visto, cuánto error sale de allí, cuánta mala enseñanza sale de allí, y cómo la mala enseñanza afecta nuestra relación y comunión con Dios. Usted dice, no, es que la doctrina está muy separado de la vida práctica. No, y eso hoy se lo voy a comprobar, aunque este no es el punto central de nuestro objetivo de hoy. Así que por favor anote ese orden de la doctrina. Y ese es un orden lógico. Soy pecador, me habla de la doctrina del pecado, necesito ser cambiado, doctrina de la regeneración, necesito un Salvador, esto es la doctrina de la justificación por la fe en Cristo, para ahora ser agradable a Dios, vida de santidad o doctrina de santidad. Ahí la tiene, doctrina del pecado, doctrina de regeneración, doctrina de justificación y doctrina de santidad. Si tú que me escuchas no has estado en las anteriores escuelas dominicales, malinterpretarás todo este texto de Mateo 5, 27 al 30 y creerás que la enseñanza de Mateo 5, 27 al 30 trata o el Señor enseña de que nos saquemos el ojo o nos cortemos la mano. Por lo cual, quiero que me siga en la línea de pensamiento que es la siguiente. Ya vimos que somos pecadores y que el pecado reside en nuestro corazón. No hay justo ni aún uno. Tal es el pecado que aún afecta las bendiciones de Dios que son nuestros miembros. Estos en muchas ocasiones sirven al pecado que hay en mi corazón. Entonces, ¿cómo soy libre del pecado? La única manera de ser libre del pecado no es cortando nuestros miembros, porque el pecado reside en nuestra naturaleza. Así que, si nos cortamos la mano derecha,
nos queda la izquierda y esta va a servir al pecado que mora en nosotros. Y si nos sacamos el ojo derecho, nos queda el izquierdo, por el cual servirán al pecado, al cual somos esclavos. Entonces, ¿cómo soy libre? Solo por la fe en Jesucristo y su obra en la cruz. Esta es toda la línea de pensamiento que hemos venido hablando durante ya 2 clases y con esta tercera. Por eso yo no quiero que usted se pierda esa línea de pensamiento, porque usted se pierde esa línea de pensamiento, créame que va a terminar en unas conclusiones garrafales y desastrosas para tu propia alma y llevarás a muchos al engaño también. Pero aún no hemos visto cuál es el espíritu de la ley, de nuestro séptimo mandamiento. Recordemos que cuando nos referimos al espíritu de la ley, nos referimos a la intención de Dios, al darnos sus mandamientos. Así que debemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es la intención de Dios al decirnos no cometerás adulterio? ¿Cuál es la intención tuya, Señor? ¿Cuál es la intención tuya? Yo quiero conocer cuál es la intención tuya al decirme no cometas adulterio. La intención de Dios es que seamos puros de corazón. Y para ser puros físicamente, para ser, vuelvo y digo, ¿cuál es la intención de Dios al decirnos no cometas adulterio? Para que seamos puros de corazón, para ser entonces así, ser puros físicamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser puro físicamente? ¿Cómo puedo ser puro físicamente si mi corazón codicia a la mujer del prójimo? En otras palabras, por más que yo me saque mi ojo o me corte una mano, el pecado mora en mí. Si yo no he nacido de nuevo, por más que deje de ver la televisión, saque la computadora del cuarto, evite ir a los centros comerciales, si yo no he nacido de nuevo, si no se me ha dado un nuevo corazón, yo seguiré esclavo del pecado. Yo seguiré amando el pecado. Por más que yo haga muchas cosas, el pecado, sigo siendo esclavo del pecado. Así que el séptimo mandamiento está mostrando de que yo no soy puro. Eso es lo que muestra el séptimo mandamiento. Eso es lo que nos muestra el Señor a decir no cometas adulterio. ¿Y qué es lo que revela el Señor a decirte no cometas adulterio? Es que tú eres o que somos adúlteros. Y que mi corazón es perverso y mis pensamientos son continuamente al mal. El séptimo mandamiento está revelando que soy impuro de corazón y Dios no tiene comunión con la impureza. Y la razón de esto es porque Él es 3 veces santo, como nos lo dice Isaías. Él es otro totalmente diferente a mí, mas mi corazón es esclavo del pecado. Él es apartado del mal, como nos muestra la Escritura. ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la luz? ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la luz? ¿Qué tiene que ver la impureza con la pureza? ¿Qué tiene que ver la santidad con lo que no es santo? Entonces nos preguntamos, y nace esta pregunta que es sumamente importante aclararla en todo nuestro texto, en esa intención que nos muestra el Señor. La pregunta que nace es, ¿cómo es que podemos ser puros de corazón? ¿Cómo es que puedo yo ser puro de corazón? Si mis miembros muchas veces revelan lo que hay en mi corazón, porque con esta misma boca bendigo a Dios y alabo a Dios el Padre, y con esta misma boca maldigo muchas veces a mis hermanos, a mi familia. ¿Cómo yo puedo ser puro de corazón? Y esta es una pregunta que creo que es muy necesaria que nosotros tengamos presente y que no se nos puede escapar. Ya vimos una parte de la respuesta de cómo es que podemos ser puros cuando nos hicimos la pregunta de cómo podemos ser libres del pecado. La respuesta a esto es que solo creyendo en Cristo, poniendo nuestra fe en Él, reconociendo que eres pecador y necesitamos de un Salvador.
Pero nos falta ver otra de las grandes doctrinas de la fe cristiana para poder comprender a cabalidad este tema de cómo yo puedo ser libre del pecado y cómo es que yo puedo ser puro de corazón, de corazón. Esta gran doctrina que vamos a ver hoy hace parte de esa columna vertebral de la sana doctrina, que aunque la hemos estado tocando en nuestras varias clases y la hemos ido tocando en nuestras ilustraciones, no hemos profundizado en ella. Esta doctrina es la regeneración. Seguido a esto, estaremos viendo la pureza física en el marco de las relaciones, especialmente en el matrimonio. Y cómo, por no tener un corazón puro delante de Dios, caemos en repudiar a aquellas personas cercanas, a nuestras esposas, a nuestros hijos, especialmente a nuestras esposas y a nuestros esposos. Pero tranquilo, a usted soltero, tranquilo, o a usted soltera, tranquila, no simplemente esto está relacionado para con los esposos o esposas, está relacionado también para con el soltero, porque este mandamiento abarca acerca de las relaciones. También hay para la viuda y hay también para el viudo. Solo yo les pido que sean pacientes y que disfruten de estas enseñanzas y que no se desesperen cuando repitamos una y otra vez el mismo texto, porque la idea es que tengamos todo el texto en nuestra mente y que Dios nos pueda edificar y enseñar. Para que nos enseñe y nos aprenda a enseñar a amar su palabra y que nosotros podamos crecer en su palabra. Espero que este sea entonces un buen tiempo y que al final no simplemente sea yo. Cuando usted cada vez va más creciendo en la escritura, ¿cuál es el deseo de la persona que también enseña? Que otros enseñen. Entonces yo espero que usted, varón, con estas enseñanzas que estamos dando, usted pueda amarlas, guardarlas, meditar en ellas para que en un tiempo, Dios no quiera, no sea muy lejano, no sea yo el que esté predicando, sino que sea usted. Y usted, mujer, sea sirviendo a las mujeres, aconsejando a las mujeres conforme a estos mandamientos. Recuerde que en Tito el Señor le dice a las ancianas que les enseñen a las más jóvenes a cómo cuidar de sus hijos, amar a sus esposos. Y esto abarca los mandamientos. Así que hoy veremos tres cosas importantes. Tres cosas importantes. Primero, ¿qué es la doctrina bíblica de la regeneración? ¿Qué es la doctrina bíblica de la regeneración? Lo vemos en forma de pregunta. Lo segundo que veremos es aclarando la diferencia entre regeneración y conversión. Aclarando la diferencia entre regeneración y conversión. Tercero, ¿qué sucede cuando somos regenerados? Esa es la pregunta. ¿Qué sucede cuando somos regenerados? Y bajo esta pregunta veremos tres premisas. La primera, la Biblia no enseña que la regeneración sea un cambio completo de toda la naturaleza humana. La primera premisa es, la Biblia no enseña que la regeneración sea un cambio completo de toda la naturaleza humana. La segunda premisa, la regeneración no es una capacidad mayor otorgada a mis facultades. Y la tercera, la regeneración es inmediata, no es un proceso. La regeneración es inmediata, no es un proceso. Y por último veremos nuestras aplicaciones. Así que comencemos en este viaje hermoso de estudiar esta doctrina increíble de la regeneración. ¿Qué es la doctrina bíblica de la regeneración? Es nuestro primer punto. Y sé que hay algunos hermanos de nuestra iglesia y hermanas que tienen cierto afán por llegar a que hablemos de la doctrina de la santidad. Pero quiero recordarle a estos y a todos de nuevo que la doctrina tiene un orden, no en un sentido cronológico, sino en un sentido lógico. Y que sacaremos más provecho estableciendo este orden bíblico de la doctrina. Y seguramente cuando estableceremos este orden lógico de la doctrina, entenderemos mucho mejor acerca de la doctrina de la santidad. Así que no se afane.
Permitamos que el Señor nos lleve por todas estas doctrinas que vemos en Mateo 5 del 27 al 30 y que hemos estado estudiando expositivamente. Mateo 5 del 27 al 30, como ya lo leímos, no resuelve del todo esa pregunta de cómo puedo ser puro de corazón, pero sí nos revela que si no somos puro de corazón, dice el texto, el destino que nos aguarda es el infierno. Así que por esta razón, porque nos muestra el final de que si no somos puros de corazón, pero nos muestra el destino, entonces nos surge hacernos esta pregunta: ¿cómo puedo ser puro de corazón? Porque se trata de la vida o de la muerte, se trata de luz o las tinieblas. Dice en el mismo Sermón del Monte, en Mateo 5.8, y vayamos a Mateo 5.8, dice lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que se trata de aquellos que verán a Dios o los que no lo verán, por causa del estado de su corazón. Se trata de eso, y por eso nos surge, porque nos está mostrando a dónde pararán aquellos que no son puros de corazón, porque solo los de puro corazón verán a Dios. Y estos que no son puros de corazón, ¿a dónde van a parar? Al infierno. Entonces por eso nos surge que podamos aclarar esta pregunta y poderla resolver bíblicamente. Y si de algo se preocupa el Evangelio de Jesucristo, es del corazón. Vemos en los 4 evangelios cómo aún el mismo Cristo enfatiza y habla acerca del corazón. Y como dijimos antes, el corazón no se trata de ese órgano físico palpitando, sino que cuando la Escritura me habla del corazón nos dice que es el centro de todo lo que somos, de todo nuestro ser, de toda nuestra mente, emociones y voluntad. Y Cristo sabe muy bien que somos fácilmente presa de aparentar lo que realmente somos, pecadores. Y somos muy fácil de caer en esa tendencia de aparentar que no lo somos. Así que Cristo y el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, se preocupa principalmente y sobre todo del corazón, el centro del ser del hombre. No de sus facultades en sí, sino de lo que es el hombre en sí. El corazón y no la cabeza es el meollo del asunto. Esto es clave porque nosotros podemos tender a pensar: no, hermano, es que yo por mi vejez no entiendo mucho acerca de eso que usted me está hablando, esa doctrina de la regeneración, eso del pecado, eso de la salvación. Yo no entiendo mucho, yo ya soy muy viejito. Y aún ni siquiera comprendo muchas cosas de la Biblia. O alguien también me puede decir: no, es que no tengo estudios formales en la Biblia y por eso la verdad es que no me gusta leerla. No entiendo, no comprendo mucho. Pues Jesús te dice: amado anciano, adulto, joven y niño, no se trata de tu edad ni de tu capacidad intelectual, se trata del corazón. La sana doctrina trata es del corazón limpio y no del intelecto, no de la educación. Pues si tienes un corazón limpio, entonces el Señor te llevará a la verdad de su palabra. De hecho, Mateo 5.8, cuando dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, el Señor ¿a quién está alabando? ¿A los intelectuales? ¿A los muy capaces? ¿A los sabelotodos? No, ahí está alabando ¿a quién? A los de limpio corazón. Y al examinarnos a través de Mateo 5.8, nos llega una fuerte impresión de indignidad y un sentimiento profundo de dignidad, ya que ¿quién puede decir: yo soy limpio de corazón? En mí ni siquiera hay un mal pensamiento. Yo no pienso mal de mis hermanos en Cristo, de mis compañeros de trabajo. Yo estoy limpio. ¿Quién puede decir entonces: yo amo al Señor con todo mi corazón? ¿Quién puede decirlo? Aquí, en este texto, estamos usted y yo. Hay un profundo sentimiento de dignidad porque reconozco que
que yo no soy tan puro, que yo no soy tan santo, que yo no soy tan bueno como aparento y me he creído que soy. Pero a Jesucristo no le importa tu apariencia, esa apariencia de esconderte en tus muchas caras. No le importa eso, porque sabe Él, y te lo dice, que si tú no eres genuinamente puro de corazón, no verás a Dios. A Jesucristo no le importa aquellos hombres que venían con fanfarronerías de superioridad intelectual. De hecho les dice, hay de ustedes maestros de la ley fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Ahí aquí está haciendo referencia. Nosotros vamos a un cementerio y vemos cómo esas lápidas están de bonitas decoradas, pero ahí que habita un poco de huesos de muerto y de podredumbre. Y eso eran los fariseos, y tal vez muchos de nosotros estamos tal vez en esa categoría, si lo podríamos decir. A él no le importa la gente intelectual, a él le importa el corazón del hombre, tanto del intelectual como del que no lo es, tanto del pobre como del rico, tanto del viejo como del joven y el niño, porque el pecado radica es en el corazón del hombre. Y entre más un hombre crezca en el conocimiento y educación, pero su corazón no ha sido cambiado, es un pecador refinado, muy fino. Pero fíjese, porque hasta aquí muchos pueden estar diciendo, sí, alabamos, al Señor le importa la vida y el corazón. Pero fíjese que el Señor en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí el Señor toca un tema también de conocimiento. Así que no solamente es un tema del corazón, sino también es un tema de conocimiento. Así que no caigamos en el error de pensar que la doctrina no importa, y lo que importa es la vida y el corazón. Lo que Jesús nos dice en otras palabras es que si no tenemos un corazón limpio, nuestro conocimiento de Dios será equivocado. Si no tenemos un corazón limpio, nuestro conocimiento del Señor será equivocado y precisamente pues no veremos a Dios, no le conoceremos, estaremos fuera de Él, no tendremos esa comunión perfecta. Y la razón de esto es porque el estado del corazón del hombre, según la Escritura, produce conocimiento, produce emociones, produce la voluntad. Es desde el corazón, por eso la Escritura dice que del corazón del hombre salen estos pensamientos. Entonces es el mismo corazón que produce un conocimiento equivocado, unas emociones equivocadas, una voluntad mal dirigida. No es los demás, es mi corazón. Pero a este texto volveremos luego cuando estemos hablando acerca de la doctrina de la santidad. Dejémoslo hasta allí. Entonces, ¿cómo puedo ser puro y limpio de corazón? Solo por una obra regeneradora del Espíritu Santo. Y en la Biblia aparece solo una vez el término regeneración. ¿Dónde aparece esa única vez? En Tito 3:5. Pero en las Escrituras hallamos términos intercambiables para esta palabra regeneración. Y le voy a ir dando los términos junto con los versículos para que usted los escriba, pero por favor, trate de seguirme la lectura de estos versículos. Si no logra seguirme, le pido que en su casa lo estudie, pues esto va a determinar la comprensión de la doctrina de la regeneración. Y aquí entonces le quiero presentar los términos. Tenemos el término, por ejemplo, engendrar. Y engendrar nos dice Juan 1:12-13. Juan 1:12-13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. También tenemos otro término intercambiable con la palabra regeneración, nacer de nuevo. Juan 3:8. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que ya hemos visto dos términos intercambiables. Engendrar, lo vimos en Juan 1, del 12 al 13, y nacer de nuevo lo vimos en Juan 3, del 3 al 8. Ahora veamos otro término. Nacido. En Juan 4, 7 y en primera de Juan, 4, 7 tenemos, este término aparece en muchas partes, pero en primera de Juan 4, 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El producto de ese nuevo nacimiento, ¿cuál es? Es que vamos a amar a nuestros hermanos, a los demás. Y el cuarto término intercambiable es crear, y lo encontramos en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Estos son los términos intercambiables entonces que aparecen en la Escritura para hacer referencia a la doctrina de la regeneración. Pero quiero que usted note que en ninguno de estos pasajes que hemos leído, ya sea regeneración, engendrar, nacer de nuevo, nacido o crear, el hombre tiene parte alguna. Es decir, el hombre no tiene parte alguna en la regeneración. No aporta absolutamente nada para ser regenerado. Tomemos por ejemplo Juan 1, 12, 13, que ya lo leímos. Y acompáñeme en la Biblia, allí en su casa, a Juan 1, de 12 al 13. Y Juan 1, de 12 al 13 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, ¿quiénes son esos cuales? Los que vienen hablando, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es sumamente claro en la Escritura. No sé si yo pudiese explicárselo de otra manera, pero trataré de hacerlo en otras palabras. Este texto nos está diciendo, Juan 1, 2 y 13, que los hijos de Dios son engendrados. La palabra engendrar significa dar vida, producir vida. Entonces nos dice que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, es decir, no son de alguna casta especial, unos superintelectuales, o que son procedentes de la sangre de Abraham, como creen algunos mesiánicos, y se ponen a seguir la línea genealógica, a buscarse de dónde vienen. No se trata de sangre, dice, ni tampoco son nacidos por voluntad de carne. Es decir, por más que la persona quiera nacer de nuevo, no es su voluntad, ni tampoco por voluntad de varón. No porque venga una persona y te haga recitar una oración o te invite a la iglesia, no es voluntad de esa persona. Allí dice que es exclusividad, ese nacer, ese engendrar, ese crear, ese nacido, solo es exclusivamente de voluntad de Dios. Y es solo y su santa y soberana voluntad que Él decide a quién da vida y hace su Hijo. Otros versículos para armar nuestra mente de la verdad de Dios es Juan 3.8. Juan 3.8. Juan 3.8 trae una ilustración de cómo actúa el Espíritu Santo con libertad, santa y soberana voluntad. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, con estas definiciones en mente, podemos decir de manera bíblica que la regeneración es un acto exclusivo de Dios que implanta un principio de nueva vida en el hombre, cambiando radicalmente, y oiga bien, tenga presente esta palabra, su disposición hacia Dios y su voluntad. Su disposición hacia Dios y su voluntad. Entonces, ¿qué es la regeneración? Anótelo. ¿Qué es la doctrina de la regeneración según estos pasajes que hemos visto? Es un acto exclusivo de Dios, de la voluntad de Dios, que implanta un principio de nueva vida en el hombre, cambiando radicalmente su disposición hacia Dios y su santa
y su santidad. Así que con esto deberíamos nosotros gozarnos y alegrarnos de esta gran verdad de Dios, ya que, como dice Juan, esto no depende de alguna casta especial o de algunos hombres que desciendan de Abraham, haciéndolos exclusivos, ni tampoco depende de quién yo soy, ni de mi vejez, ni de mi juventud, ni tampoco de mi intelectualidad, ni mucho menos depende de algún otro hombre por más actividades que éste te quiera imponer. No se trata de la voluntad de los hombres, es de la voluntad exclusivamente de Dios. Y nos dice la Escritura que la voluntad de Dios entonces es agradable y perfecta. Y entonces nosotros deberíamos estarnos gozando en el Señor. Aquellos que me están escuchando y entienden que son regenerados y son nacidos nuevos, deben estarse gozando porque no es de voluntad de ningún humano, es del Señor. Y deberían de estarle dando gracias a Dios por eso. Pero sé que cuando hablamos de esta doctrina viene una confusión al hablar de regeneración. Y es que generalmente se confunde la regeneración con la doctrina de la conversión. Y es necesario que hagamos entonces la distinción. Por eso vamos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es aclarando la regeneración y la conversión. Entendimos por los pasajes de la Escritura qué es la regeneración. La regeneración es solo exclusividad y propiedad de la voluntad de Dios, que Él implanta en nosotros un principio de vida, dando como resultado un cambio en nuestra disposición hacia Él y su santidad. Regeneración no se puede confundir con conversión, y el motivo de esto es que la regeneración es un acto exclusivo de Dios, y la conversión es algo que nosotros hacemos. Déjenme explicárselo de esta manera. La conversión es simplemente una demostración, un fruto de algo que ha sucedido ¿en dónde? En mi interior, en mi interior. Y esto es a causa de la regeneración, que Dios y exclusivamente Dios hizo en mí y que ahora gracias a esa vida yo respondo como fruto arrepentimiento y fe en Jesucristo. Es necesario que hagamos la distinción entre regeneración y conversión. Esta distinción que se hace, como vengo diciendo, es lógica y no cronológica. Es decir, esta distinción se hace para aclarar de manera bíblica cómo sucede el nuevo nacimiento, pero es un mismo paquete. La regeneración y la conversión es un mismo paquete. Así que le pido que no piense en esta distinción como una transición en el tiempo entre la regeneración y la conversión, como si hubiese un tiempo, como que si el Señor me da vida, pero después por allá al año, o a los 5 meses, o al mes, yo me convierto. No, no, no. Se hace esta distinción de manera lógica para entender la doctrina. Y entender que estas dos obras son del Señor. Pero en la conversión, el corazón del hombre, que antes era dominado y esclavizado por el pecado, ahora por esta nueva vida, es decir, por esta regeneración implantada en mí, este hombre entonces da frutos de arrepentimiento y fe en Cristo. Si recordamos el pasaje que leímos sobre el término intercambiable de regeneración, el cual es crear, y lo encontramos en Efesios 2:10, nos dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Note que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí el contexto de este pasaje no nos habla acerca de la creación a imagen y semejanza de Dios, como si estuviésemos hablando del Génesis. Porque los versículos anteriores, es decir, el 8 y el 9, nos está hablando acerca de la salvación, de la redención, que somos salvos por gracia. Entonces este pasaje está en un contexto de redención, de nueva vida. Y al darnos una nueva vida, ahora sí, mire como dice el texto, ahora sí podemos hacer ¿qué? Buenas obras que le agraden a Dios y que Dios mismo preparó.
Pero este pasaje, si no te es suficiente para entender, miremos otro. Allí mismo en Efesios 2:5 dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. ¿Sí ve el contexto de nuestro texto? Es la vida nueva en Cristo y no la creación a imagen y semejanza. Entonces la pregunta correcta que debemos hacernos es, si la escritura, si la palabra de Dios me dice que estoy muerto en pecados, ¿cómo yo puedo arrepentirme y tener fe en Cristo? ¿Acaso un muerto puede ver, sentir, arrepentirse y tener fe? No. La razón es porque nos dio, nos regaló, fue voluntad de Dios, aplicado por el Espíritu Santo, el darnos ¿qué? Vida. Nos implanta entonces una nueva vida y gracias a esa nueva vida en nosotros hay un cambio radicalmente en mí, hay un cambio radical en mi disposición para con Dios y su santidad. Y ahora que ya no estamos muertos, podemos dar frutos. Ahora sí, ¿cuál? Arrepentirnos y tener fe en Cristo. Hemos aclarado que, primero, la regeneración es exclusividad de la voluntad de Dios, obrada por el Espíritu Santo, implantando nueva vida, cambiando radicalmente mi disposición hacia Dios y su santidad, produciendo en mi arrepentimiento y fe en Cristo. Para que nos quede más claro, la regeneración es una obra exclusiva de Dios, la conversión es obra de nosotros. Es la demostración de que algo ha sucedido en mi interior. Eso es la conversión, es la demostración de que algo ha sucedido en mi corazón a causa de la regeneración, que solo Dios hizo en mí y que ahora, gracias a su vida, yo respondo de manera que a Él le agrade. Teniendo esto en claridad, podemos pasar a nuestro tercer punto bajo la pregunta que es, ¿qué sucede cuando somos regenerados? ¿Qué sucede cuando somos regenerados? Como ya vimos, hay un principio de vida que produce un cambio en mi disposición hacia Dios y su santidad. Pero para entender mejor lo que sucede cuando somos regenerados, quiero mostrarles lo que no sucede. Para mostrarle qué es la regeneración, qué sucede en la regeneración que sea obra en nosotros, quiero mostrarle lo que no sucede. Al hablar de la implantación de ese principio nuevo de vida, tendemos a pensar que la regeneración produce otra persona. Miremos lo que no significa la regeneración, porque tendemos a pensar eso, como que hay otra persona en mí. No. Primero, la Biblia no enseña que la regeneración sea un cambio completo de toda la naturaleza humana. Vuelvo y repito, y quiero que usted me preste mucho atención. Si usted todo esto se lo ha perdido, por favor yo le invito, porque esto ya son cuestiones de conclusiones, a las que cuando uno va leyendo, uno va concluyendo y puede ir uno haciendo conclusiones tremendamente erróneas que le va a dañar fácilmente y lo va a desviar. Así que lo primero es que la Biblia no enseña que la regeneración sea un cambio completo de toda la naturaleza humana. La regeneración no significa que la persona se convierta en algo totalmente distinto. Oiga bien, la regeneración no significa que la persona se convierta en algo totalmente distinto. Ni tampoco significa que se vuelva divino o que se convierta en Dios, como si tuviese una naturaleza divina y otra humana. No, eso no significa. De hecho, esto es una profunda herejía que enseñan los gnósticos. Estos piensan que a través de un conocimiento espiritual elevado, entonces trascenderemos y seremos como una especie de dioses aquí en la tierra, que podemos ir andando por ahí y atando y desatando. No. De hecho, uno escucha a hombres hablando de estas cosas diciendo que los cristianos somos Jehová Junior, haciendo alusión a que tenemos una naturaleza divina y humana por causa de la regeneración. Esto es un profundo error. Y también ellos afirman que Dios no actúa
y desata su lluvia de bendiciones porque nosotros no se los hemos mandado. Claramente, claramente, si usted ha leído la Biblia y si el Señor la ha iluminado y le ha limpiado su corazón y usted ha sido regenerado, usted ve claramente que la Escritura no enseña eso, no enseña que una persona al ser regenerada es un Jehová Junior que tiene una doble naturaleza divina y humana. No, no. El único que tiene esa naturaleza es Cristo. Qué desastroso y perverso es ser arrastrados por el error al no entender y enseñar la Biblia de manera correcta. Y cuando hablamos de esto es cuando no se enseña la doctrina de la Biblia de manera correcta. Pero como ya dijimos, no es un tema de un entendimiento o un intelecto, el problema donde radica el corazón. Y aunque sabemos que solo Dios conoce el corazón, la mejor manera de poder saber qué hay en el corazón del hombre es preguntando a esa persona o a los hombres o preguntándose usted mismo, ¿qué cree usted? ¿Qué piensa usted acerca de la Biblia? En otras palabras, dime lo que piensas de la Biblia y de Dios y te diré quién eres. La Escritura muestra que un creyente debe poseer la característica. Un creyente debe poseer la característica de discernir los espíritus. Y usted me pregunta dónde se encuentra eso. En Primera de Juan 4. Y cuando Primera de Juan 4 nos está hablando acerca de discernir los espíritus, nos habla acerca de discernir el error de la verdad, ese espíritu de error que tiene atrapado a esa persona y que lo lleva a terminar en conclusiones como que la regeneración es que Dios le da al hombre una naturaleza divina. Hay que discernir. Y usted ve que estas personas que están engañadas, que tienen este espíritu de engaño, se cree que tienen un don extraordinario, un conocimiento superior de las revelaciones, que van por ahí diciendo que son los ungidos, y cuando se les refuta por la palabra lo que ellos enseñan, se encolerizan. Estos tienen la característica que les gusta enseñar, pero no que les enseñen. Les gusta señalar, pero no ser señalados. No tienen un espíritu enseñable ni humilde. Es muy triste, y en serio es muy triste. Y yo les pido que ustedes puedan meditar en esto porque es muy triste uno escuchar a hermanos y aún en la misma iglesia a personas que dicen, no, es que yo tengo un profundo problema con las denominaciones, con ese rótulo de bautista y presbiteriano, carismático, pentecostal. ¿Acaso todos no tenemos un mismo Dios y una misma Biblia? Mire, estas afirmaciones parecen razonables y hasta llegan a parecer como muy piadosas, pero no lo son. De acuerdo a la Escritura, no lo son. Dígame, ¿cómo yo puedo discernir si una iglesia es del Señor o no lo es? ¿Cómo yo lo puedo discernir? Si el Señor me manda que lo discierna, en 1 de Juan 4 lo dice. Primero lo debo discernir por las Escrituras. Si yo he leído y he estudiado, he orado pidiendo al Señor que me ayude para no ser engañado y arrastrado por mi corazón y por falsas enseñanzas, entonces el Señor lo va a hacer. Y lo segundo, algo que nos ayuda a discernir es saber a qué denominación voy a asistir o estoy asistiendo. El nombre de una iglesia me da una guía para yo poder discernir y saber qué es lo que cree esa iglesia, esa denominación. ¿Cómo yo puedo discernir si una iglesia es de Cristo si ni siquiera sé cuál es su nombre? ¿O a qué denominación pertenece? Y ni siquiera me preocupo por saber en qué creen. Hay hermanos que andan así dentro de las iglesias. No, pues a mí no me importa saber en lo que creen, pues con tal de que es que me cuiden el corazón o me prediquen sobre la vida. No, lo que importa es el corazón, pero ya como vimos en el pasaje, el corazón y el conocimiento es importante, porque ¿de dónde nace el error? Del corazón. Y si hay error en mi corazón y mi corazón no es puro, no ha sido regenerado, ¿cuál va a ser entonces mi visión acerca de Dios?
Y, y entonces ni siquiera se preocupan estas personas por saber qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que cree esta iglesia acerca de la Biblia, qué es lo que cree esta iglesia acerca de la salvación. Y si tampoco lo llevan a la práctica. Afirmaciones como estas es que a mí no me gustan las denominaciones, son contra la escritura, el Señor quiere darte discernimiento. Y nos ponemos con esas cosas de niños. No, es que mi problema es con las denominaciones. Esto, y permítame decírselo, se lo dejo a los niños. Pero una persona joven, una persona adulta y un mismo anciano puede sentarse a estudiar la Biblia junto con la iglesia para discernir el engaño del error y que salga con estas afirmaciones. En serio, es muy triste. Y otra cosa, no simplemente es saber en lo que creen y por qué lo creen, sino que lo vivan. Uno conoce denominaciones que lo que creen, muchas de las cosas de lo que creen están conforme a lo que dice la Escritura. Pero usted ve a los líderes o pastores hablando y enseñando unas cosas como que uno dice, pero tremendo. Ellos mismos en su confesión dicen que el hombre no tiene una naturaleza divina ni una humana y solo Cristo tiene esta naturaleza. Y usted los ve parados predicando acerca de la doble naturaleza del hombre, que el hombre es divino y que el hombre es humano y que hay que atar y desatar y dándole órdenes a Dios. O sea, en serio, predican unas cosas. Así que no viven de acuerdo a la escritura, están engañados. O sea, en su propia iglesia tienen una confesión y no son capaces de ir. La confesión, como ya hemos dicho, son doctrinas fundamentales. Pero no solamente esto, viven una vida de deshonestidad y adulterio terrible. También viven una vida de avaricia tremenda. Hermano, y hablo a las iglesias locales, a la iglesia local. Todo aquello que tenga una respuesta que parezca piadosa y razonable y no sea conforme a la palabra de Dios, yo le pido que deseche. Deséchela e invite a esa persona de la iglesia que le dice, no, pero es que las denominaciones no es importante, esto no es importante. Vaya con él y juntos siéntese a estudiar la palabra de Dios. Y mostrarle que esa actitud es de una persona inmadura que no quiere coger un compromiso serio con las escrituras y que usted ve que es una persona ambigua de sus posiciones, una persona ambigua de sus posiciones. Es un sí, pero no, tal vez todo el tiempo. Es una persona que siempre se está preguntando acerca de lo mismo. Siempre. Y uno se lo muestra constantemente en la escritura. Usted va a ver, son estas personas que uno le ha enseñado acerca de la regeneración. Una y otra vez, y uno se la trata de explicar, y siempre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, tomemos el ejemplo de la doctrina de la elección. El Señor dice que el Señor elige a unos y a otros no. Y uno se lo explica y una y otra vez. Y estas personas siempre están, no, pero ¿por qué el Señor me salvó a mí y por qué no a este? Eso me parece injusto. Todo el tiempo. Siempre son ambiguos en sus posiciones. ¿Y es por qué? Porque andan con esas cosas de niños. No, es que a mí no me gusta rótulo. No, no, no. Deseche esto, invite a esa persona que se sientan a estudiar las escrituras. Recuerde que nosotros somos una fábrica de crear herejías en nuestro corazón. Y no solo de crearlas, sino enseñarlas. Si no fuese porque Dios persevera en nosotros y nos guía por su palabra a nuestro corazón, seríamos como aquellos que enseñan que el hombre es un Jehová Junior, que el cristiano es Jehová Junior, andando por ahí mandando a Dios. Seríamos unos gnósticos vestidos de cristianos, unos lobos vestidos de ovejas. Entonces recuerde, la regeneración no es una implantación de una naturaleza, de una nueva naturaleza divina, de una naturaleza divina, perdón. Miremos otra característica de lo que no es la regeneración, lo que no es la regeneración. La regeneración no es una capacidad mayor otorgada a mis facultades. Ese es nuestro segundo punto.
La regeneración no es una capacidad mayor otorgada a mis facultades. La regeneración no trata de que una persona se vuelva más inteligente al ser regenerada, o que muestre mayor capacidad al memorizar o hacer mejor las cosas al ser regenerada, como si algo en ellas hubiese sido modificado. Yo quiero traerle una ilustración. Pensemos en Pablo antes de su regeneración y conversión. ¿Cómo era Pablo? ¿Acaso uno lo lee en Hechos y no era un hombre impetuoso, muy fervoroso, con sentimientos de acero? Porque ante el apedreamiento de Esteban, mientras sostenía las ropas de los fariseos, estaba muy tranquilo allí, viendo cómo apedreaban a Esteban. También vemos que era un hombre muy celoso por la doctrina y por guardar la doctrina y la tradición de los fariseos. Era perseguidor de cristianos y los llevaba a la cárcel. Era muy inteligente, capacitado a los pies de Gamaliel, un docto en la ley. No cualquiera se sentaba a los pies de este hombre. Lo vemos también haciendo misiones, yendo a Damasco para alentar a los líderes a que persigan y seguro a que mataran a los cristianos. Vemos a Pablo entonces en esto antes de su conversión y regeneración y decimos, perdón, antes de su regeneración y conversión y pensamos, qué carácter, qué facultad es la de este hombre. Pero después de que el Señor lo regenera, lo convierte, ¿cómo vemos a Pablo? ¿Cómo obró él cuando Dios le dio una nueva disposición, una nueva vida? ¿Qué vemos? ¿Acaso no vemos el mismo fervor? Lo vemos que va a las sinagogas nada más de los judíos, o sea, nada menos, se va y se para allá a predicar en la sinagoga de los judíos, a predicar el evangelio. Y hacía misiones para predicar la palabra de Dios en las sinagogas. También lo vemos muy celoso y fervoroso al lanzarse ante la multitud para mostrarle que él era un simple humano y no un Dios como la gente lo consideraba. También uno lee cómo confrontó al apóstol Pedro, que se había desviado por un momento de la verdad. Lo vemos con la misma inteligencia, ya que en Hechos 15 él inicia un concilio para hablar sobre la doctrina de la salvación solo por fe, ya que habían falsos maestros que decían que la salvación era por una obra de la circuncisión. ¿Qué nota entonces usted de Pablo? ¿Qué ha cambiado? No vemos que sus facultades hayan cambiado, sigue siendo la misma persona. Tiene el mismo celo, tiene el mismo fervor, sigue siendo el mismo hombre arriesgado y sin embargo toda su disposición, toda su dirección, toda su inclinación, toda la visión ha cambiado. Es un hombre diferente. ¿Qué ha pasado? Que tiene una nueva, vuelvo y digo, disposición. Esta ilustración de Pablo nos debe hacer una aclaración importante entre la regeneración, conversión y un proceso psicológico. Notamos que cuando los hombres y las mujeres son regenerados, no se vuelven todos idénticos como si se tratara de una copia. Esto nos dice, esta ilustración nos muestra que no todos los creyentes son iguales, como si se tratara de una serie. Usted y yo hemos leído a Pablo y a los hombres de la Biblia y muchas veces decimos estas expresiones como qué fe la de estos hombres, qué fervor, qué celo. Pero ¿acaso no es el mismo espíritu que obró en ellos, la regeneración que obra en aquellos que el Señor quiere que obre? Es el mismo espíritu que obra, es la misma vida. Solo que tú y yo somos diferentes y ellos son diferentes a nosotros. Lo que hace Dios en la regeneración es cambiar nuestra disposición que está detrás de todas nuestras facultades. Puede que alguien me diga o esté pensando, y fíjese cómo es de astuto el pecado. Ah, entonces yo soy así, mal geniado, yo soy así odioso y así de solitario. No me gusta andar con los de la iglesia. Entonces debo seguir así, porque pues el Señor me regenera, pero como no trata de que haya un cambio en mi persona, entonces yo debo hacer esto. No, evidentemente, si en tu personalidad, por causa del pecado, eres así, el Señor te llevará en una vida de santidad donde tú seas manso, tranquilo, amable, que compartas con tus hermanos.
y aquellas características en tu personalidad que puedan ser buenas, como por ejemplo, si tú eres fervoroso, entonces el Señor va a inclinar ese fervor y ese celo y esa disciplina que tal vez que tú tienes para dedicarte a la palabra. O si tú eres una persona arriesgada, el Señor te va a llevar a que tal vez sea un misionero. El Señor te va a cambiar tu disposición, como la de fue Pablo. Pablo era arriesgado en ir y matar a los cristianos, pero ahora su disposición cambió, ahora era arriesgado para poner su vida por causa de Cristo. El Señor te llevará a afirmar esas características que tú tienes y las limpiará para que éstas sirvan mejor al Señor. Claro que sí que esta vida nueva opera en mí, esta nueva vida operada en mí afectará todo lo que soy, porque ahora mi disposición es diferente. Y debido a esa disposición, mi mente opera en otro terreno y de una forma distinta. Y me parece una nueva mente. Porque ya no miro a esa mujer o a ese hombre con un deseo carnal como lo hacía antes. Ya no hay codicia. Esto mismo sucede con los sentimientos. Antes odiaba el Evangelio y amaba el pecado, ahora amo el Evangelio y aborrezco el pecado. Del mismo modo funciona con la voluntad. Antes me resistía, era obstinado o obstinada y rebelde, pero ahora deseo obedecer la palabra de Dios y me preocupo con todo lo concerniente a la palabra de Dios y su iglesia. La personalidad de Pablo siguió siendo la misma, pero con una disposición diferente, con una inclinación diferente. Así que no todo creyente debe orar de la misma manera o predicar de la misma manera. El Señor no crea cristianos iguales. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Y esto es de suma importancia para entender la doctrina de la santidad. Quien no entienda correctamente la doctrina de la regeneración va a tener dificultades con entender la doctrina de la santidad. Hay hermanitos y hermanitas que son muy apasionados por los puritanos y por sus biografías y por la doctrina de la santidad. Y a veces quieren hacer ese proceso psicológico de que quieren ser como estos puritanos y quieren ser aún muchas veces como esa misma persona. Y quisieran que todos fueran como ellos. Y estoy hablando de la personalidad. A veces estas personitas, hermanitos y hermanitas, no pueden distinguir entre la personalidad del hermano o hermana y la doctrina. Tienen una comprensión equivocada en cuanto a la regeneración. Usted también ve a otros hermanos que se desearían predicar con todo y sus posturas, sus gestos, como lo hacen ciertos predicadores que el Señor les ha permitido ser reconocidos. Otros se ponen como estándares de santidad y por esa comprensión equivocada de la regeneración desean que todos sean iguales, que piensen igual que ellos y que aún hagan lo mismo que ellos hacen. Recuerde, no somos regenerados en copias. Cada uno tiene una personalidad y Dios va a ir tratando a estas personas de acuerdo con su palabra y no de acuerdo con nuestros ideales que usted tiene en su mente. Y con esto quiero abrir mi corazón. Estudiando esta doctrina de la regeneración, el Señor me llevó a confrontarme muchísimo, porque yo pensaba de esta manera errónea. Yo pensaba que mi falta de comprensión de ciertas doctrinas, mi falta de comprensión de algunas cosas de la Biblia o mi falta de comprensión de la Biblia, yo entendía eso como que no soy salvo y sufría mucho en mi interior. Y lo sufría muchísimo cada vez que iba a estudiar la palabra, sufría, porque no entendía o mi capacidad intelectual no era mayor que la de otros hermanos que conozco y comparto. Yo deseaba tener la inteligencia de ellos y relacionaba que como no tenía esa capacidad intelectual que el Señor les dio en particular a estos hermanos, entonces yo no era salvo. Con esto quiero que veas cómo el corazón es fácil de ser manipulado y enredado por el pecado y Satanás.
Y Satanás te llevará a acusarte de que, como en mi caso, por no saber ciertas cosas a profundidad y no tener este conocimiento, entonces yo concluía que no era salvo. De hecho, esto me generaba que me distanciara de los hermanos, haciéndome creer que creer mi propio pecado, que yo soy menos que ellos, haciéndome sentir esto, que yo soy menos que estas personas intelectuales. Hay hombres y mujeres que tienen esta actitud cuando se trata de la santidad y llegan a pensar que no son salvos porque se comparan con otros hombres. Pero a estos que se sienten así, tengan paciencia, no con su pecado, sino con el proceso de santidad. Recuerde que la santidad es progresiva, eso lo veremos más adelante. El Señor te está llevando a que tú crezcas en el conocimiento y en la santidad de Dios. Claro que debemos amar ser santos como Dios lo es, claro que sí, pero estamos en un mundo caído y te vas a ver muchas veces envuelto en el pecado. Pero continúa, yo te animo a que continúes y no te dejes confundir. El Señor no te regeneró y ahora eres perfecto. Pero esa vida que Él te dio es segura y es perfecta y nunca se te será quitada. Pero sí debes luchar y matar el pecado. Hazlo claro, con la ayuda de Dios, de la iglesia, de los hermanos. Pero yo quiero que usted note, muchos se han alejado de la fe porque hay hermanos que presionan tanto con el tema de la santidad y quieren imponer un ideal que muchas veces ni siquiera ellos mismos han alcanzado. Y estas han sido culpables de que muchos deserten en el proceso de santidad y se revuelquen en el pecado. Tengamos paciencia los unos con los otros. No estoy diciendo que seamos alcahuetas y no nos exhortemos. Claro que debemos hacerlo. Si vemos el pecado en el hermano, debemos llamarlo a exhortación. Pero al momento de tratar con él, no impongas un ideal tuyo de santidad, no lo impongas. La escritura, no le pongas un ideal tuyo de santidad que la misma escritura ni siquiera impone. Y aun cuando la escritura no lo impone, nos llama a nosotros a soportarnos, a ser pacientes, a velar por nuestros hermanos. Así que, si usted nota, la doctrina de la regeneración tiene que ser muy importante, usted tiene que tener muy clara. La tercera característica es la regeneración es inmediata, no es un proceso. La regeneración es inmediata, es un proceso, es un fogonazo. Recordemos que la regeneración es el acto de Dios implantando vida en el hombre, produciendo un cambio en la disposición. Ahora, lo que antes amaba, que era el pecado, ahora lo aborrezco. Esa es mi disposición. Ahora ya amo a Dios. Ya amo las cosas de Dios, amo su palabra. Y esto se efectúa de inmediato, no es un proceso. La vida se implanta o no se implanta. No es algo gradual. Y lo mismo con la conversión. No hay algo como una conversión transicional o una regeneración gradual hasta llegar a la conversión. Por eso cuando hablamos de la doctrina de la regeneración y la conversión, siempre debemos tener presente que es una obra del Señor que me da vida y ahora mi corazón es libre para arrepentirse y creer en Cristo. Así que hemos visto tres profundos errores que muchos de nosotros caemos fácilmente. Ahora quiero que veamos y resolvamos la pregunta, ¿cómo puedo ser puro de corazón? Para llegar a ser puros de corazón entendemos por la misma escritura que esto es una obra exclusiva de Dios aplicada por medio del Espíritu Santo. Él implanta vida en nosotros y produce un cambio en nuestra disposición hacia Dios y su santidad. Esto es regeneración. Que le otorga al hombre arrepentimiento y fe en Cristo. Esto es conversión. Tú no puedes ser puro de corazón por más que dejes tu computadora a un lado o saques el televisor de tu cuarto o por más reglas que te impongan. Si tú no has recibido esta nueva vida en Cristo, si no eres hecho nuevo por Dios, por más que intentes incrementar tu educación, quieras modificar tu comportamiento, el pecado mora en ti y tu corazón está muerto. Tu disposición es hacia el pecado.
Sácate la idea de una vez por todas que el problema de la humanidad es la falta de educación, que el hombre es malo a causa de la pobreza y la falta de oportunidades. Que por más que tú, entonces, que por más que tú te capacites y te eduques, lo cierto es que nos dice la escritura, no podrás ser puro de corazón, aun si llegases a mutilar tu corazón, aun si te llegases a sacar el corazón, no vas a llegar a ser puro. Si sigues siendo perverso, inclinado hacia el mal, puedes hacer mil cosas, pero tu corazón sigue siendo el mismo. Hoy te hago un llamado a una profunda examinación y que reconozcas que necesitas de esta nueva vida, la cual sin ella estás perdido, y no por un tiempo, sino eternamente. Cristo, hoy que me estás escuchando, hoy tú que me estás escuchando, Cristo te está llamando. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Así que ven, arrepiéntete. Y ahora para ti, hermano, tú que has sido vivificado, tú que has nacido de nuevo, que has recibido la nueva vida de Dios en ti, gózate y deleítate en el Señor, porque Él dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios. Eres doblemente dichoso porque verás a Dios. Aunque en ocasiones tu corazón sea ensuciado o estés dividido, verás cara a cara al Señor. Pero eso sí, trata de crecer en santidad. No digas, ya soy muy anciano para esto. Pídele al Señor que te aliente para vivir conforme a su palabra. Hemos visto entonces hasta aquí, la doctrina de la regeneración es profunda, es muy interesante y es muy necesaria. Si usted no tiene claro esto, usted va a caer en un montón de errores como ya los vimos. Quiero finalizar en oración y terminar por darle unos anuncios. Así que oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta gran enseñanza que nos has dado hoy. Gracias por esclarecer nuestro corazón, por limpiarlo de los errores, porque tal vez muchos de nosotros teníamos errores, creíamos que esa vida que opera en nosotros es una vida divina, causando en nosotros una naturaleza divina y otra humana. Perdónanos, Señor, si hemos caído en este error y lo hemos enseñado. Ayuda a mis hermanos más viejitos, a mis ancianos, Señor, a tus ancianos, a que se preparen en la palabra, a que no digan, no, es que ya soy muy viejo. No, no se trata de tu intelecto, se trata de tu corazón. Señor, limpia nuestro corazón porque nuestro corazón está dividido entre la pereza, entre hacer otras cosas y buscar tu palabra. Perdónanos, Señor. Y ahora que estos hombres que han escuchado y estas mujeres que han escuchado y no se han arrepentido, que hoy por medio de esta enseñanza, Señor, solo por medio de ella, tú los traigas a un convencimiento de que son pecadores y que necesitan esta nueva vida actuando en ellos. En ti quedamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, como les dije, hay unos anuncios. Hemos decidido por toda esta cuarentena que ha pasado que debemos comenzar a ejercitarnos en la oración los unos por los otros. Debemos ser constantes en esto. Mis hermanos, y esto le hablo a la iglesia especialmente, oremos los unos por nosotros, hay muchos necesitados. Yo no sé si entre nosotros mismos hemos estado llamando a nuestros hermanos y preguntando si están pasando hambre o tienen falta o tienen alguna necesidad. Si tal vez no han podido pagar el arriendo, necesitamos estar en comunicación, pero sobre todo en oración. Así que por eso hemos decidido que el miércoles se abrirá el culto de oración. No confunda el culto de oración con el culto de adoración, que es el día del Señor. Son dos cosas diferentes. En el culto de oración vamos a tener de 25 a 30 minutos una enseñanza y vamos a dar una serie de qué es la oración, cómo orar, por qué es tan importante orar. Muchos a veces van a orar al Señor y no saben qué decir, pues les vamos a enseñar cómo orar bíblicamente. Así que el miércoles a las 7 de la noche tendremos el culto de oración. ¿Cómo haremos esto?
lo haremos vía una nota de voz. La enseñanza será por una nota de voz. Y esperamos que sus peticiones nos las estén mandando hoy al WhatsApp, al grupo de la iglesia. Y si no está en el grupo de la iglesia, mándelo por favor a las personas que conozca. Si usted me conoce a mí, lo puede mandar a mi número. No hay ningún problema. No siendo más, que el Señor les bendiga y que ahora el Señor nos permita disfrutar del sermón que vendrá. Dios les bendiga, hermanos.